Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos contentos de continuar con el estudio de la Torá. Y bueno, por lo tanto, el día de hoy estaremos viendo la parashá número 9, que tiene por nombre en hebreo Vayeshev, que en español significa y él habitó. Esta porción de la Torá la encuentras en tu Biblia en el primer libro, que es Bereshit o Génesis, del capítulo número 37, versículo 1, al capítulo número 40, versículo número 23. Y esta observación la comento porque de repente hay personas que dicen, es que la Torá es un libro distinto. No, la Torá está en tu Biblia. Abre por favor tu Biblia y los primeros 5 libros de tu Biblia es justo la Torá. ¿Y qué es la Torá? Pues justo son los mandamientos, justo en la instrucción que dio Yahweh a su amado pueblo. Así que esta porción de la Torá, repito, la encontramos del capítulo 35 al capítulo número 40 del libro de Bereshit, que es Génesis. Me han preguntado algunas personas también ¿y cuál es la versión de la Biblia que es más recomendable? ¿Cuál es la versión que tendríamos que estar nosotros escudriñando o leyendo? Bueno, mira, la versión más común, esto es claro, es la versión Reina y Valera de 1960, pero también puedes encontrar en línea la versión Kadosh, donde encontrarás los nombres restaurados. Y mira, el punto realmente de la versión a utilizar es tener un contexto hebreo del capítulo que estamos leyendo. Ese es el punto realmente. Pues recordemos que la Torá fue escrita en hebreo, no fue escrita en griego y mucho menos en latín. Esta es la razón por la cual entonces la versión con la que tú te manejes será buena siempre y cuando tengas el contexto hebreo del capítulo que tú estás leyendo. Así que bueno, pues prepara tu Biblia para comenzar con este estudio. Y vayamos por favor a Bereshit, capítulo número 37, versículo 1 y versículo número 2. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Recordemos que previo a esto que estamos viendo en este momento, es que Jacob se encontró con Esaú, porque recordemos que ya Jacob salió de la tierra de Labán, su suegro, y se dirigía justo a la tierra de Canaán. Y aquí nos encontramos el día de hoy. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba Joseph a su padre la mala fama de ellos. Aquí vamos a abrir un paréntesis, pues si recuerdas en la parashá anterior, Jacob, el papá, les había pedido a sus hijos que obedecieran. Y veamos algo muy interesante, sobre todo un gran consejo para ti que eres papá el día de hoy. ¿Recuerdas qué fue lo que le pidió Jacob a sus hijos al llegar a Betel, que es casa de Elohim? ¿Recuerdas qué fue lo que les pidió? Exacto, les pidió sacar a sus ídolos, luego lavarse y limpiarse. Pero luego acabamos de leer que Joseph informaba a su papá de la mala fama de ellos. A ver, pues ¿qué no se iban a portar bien ahora los hijos de Jacob? ¿Qué fue lo que causó que los hijos fueran tan rebeldes y que no obedecieran? La respuesta es muy sencilla, la idolatría. Porque desecharon la palabra de Yahweh. Así como lo escuchaste con todas las palabras, la obstinación de los hijos de Jacob comenzó a causa de la idolatría, lo cual propició rebeldía en ellos. Y esto nos da para pensar en dos preguntas muy importantes este día. Hoy, ¿qué es lo que más aman tus hijos? Y pregúntate también tú como papá, ¿qué es lo que más amas? Pues mira, si en tus hijos o en ti hay algo más importante que las palabras de Elohim en nuestro corazón, en su corazón, ten mucho cuidado, pues eso podría ser un ídolo, lo cual pudiera estar causando obstinación. Y este de verdad es un gran consejo para ti como papá y para tus hijos. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo número 23. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo número 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, él también te ha desechado para que no seas rey.
Fíjate, aquí vemos entonces un grave problema con los hijos de Jacob. La idolatría no solamente trajo obstinación en los hijos de Jacob, la idolatría además, como veremos, produjo división. Fíjate todo lo que produce la idolatría. Versículo número 3, estamos con Génesis, capítulo número 37, versículo número 3, dice: y amaba Israel a Joseph más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4 y 5. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó Joseph un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Te das cuenta de las graves consecuencias de la idolatría? Pues ahora los hermanos de Joseph lo aborrecían más aún todavía. ¿Será que Joseph estaba haciendo algo mal? Para nada. Él simplemente estaba obedeciendo la voz del padre. Él estaba conectado con su padre Jacob. Génesis capítulo 37, versículos 6, 7 y 8. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Qué fuerte de verdad leer esto. ¿Cómo es posible que un hermano aborrezca más y más y más y más a su propia sangre? Mira, la única forma de darnos cuenta de este sentimiento tan negativo, repito, es a causa de la idolatría. Fíjate algo interesante que sucede hoy día. La idolatría, como hemos visto, causa división. La idolatría, como hemos visto, causa obstinación. Fíjate qué interesante, y de hecho se trata hasta de una frase que normalmente las personas pronuncian. De religión y de política, no hables cuando comes. No hables en la mesa. Palabras muy distintas a lo que nos pidió Yahweh nuestro Elohim. Él nos pide hablar continuamente de su palabra. Al salir, al entrar, al acostarnos, al levantarnos, en todo momento nos pide hablar de su palabra. Pero el mundo dice: no hables de religión, porque eso causa división. ¿Sabes qué es lo que causa división? La idolatría. Porque entonces tenemos personas cegadas que simplemente no se dan la oportunidad de escuchar ni de ver. Y dicen: no, es que esto tiene que ser así. Repito, Yahweh nos pidió que habláramos de su palabra en todo momento. Ahora, aquí no termina. No sé si con lo que estábamos ahorita leyendo te diste cuenta de un gran paralelismo de Joseph justo con Yahshua. Mira, en definitiva, Joseph fue la figura profética de Yahshua. Ojo, no estoy diciendo que Joseph fuera el Mesías. Y aquí es donde quiero abrir otro paréntesis. Fíjate algo interesante que sucede. Desde la antigüedad, la casa de Judá, particularmente los rabinos, han enseñado en Joseph la figura profética del Mesías. De hecho, es que por ello los rabinos dieron el nombre de el Mesías, hijo de José. Esto en hebreo es Mashiach ben Yosef. Y así es como lo enseñan. La casa de Judá espera al Mashiach ben Yosef, que en español sería el Mesías, hijo de Joseph. Fíjate bien, sin embargo, los rabinos no se han podido percatar, no han podido ver la conexión entre la vida de Joseph y la vida de Yahshua. ¿Y sabes por qué? Justo por amor a ti y por amor a mí, para tener la gran oportunidad de regresar a casa. Romanos capítulo 11, versículo número 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ayer lo comentábamos, la palabra gentil proviene de la palabra goyim, que significa naciones. Vuelvo a leerlo nuevamente.
Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿De quién está hablando? De la casa de Judá. Hasta que haya entrado a la plenitud de las naciones. ¿Te das cuenta? Por amor de Elohim, la casa de Israel dispersa por las naciones, es que la casa de Judá no se ha percatado, no se ha dado cuenta que también el padre terrenal de Yahshua, nuestro Mesías, tenía el mismo nombre. Mashiach ben Yosef, que significa Mesías, hijo de Yosef. ¿Te das cuenta? Qué interesante. Bueno, continuemos. Es interesante el saber además que el sueño que estaba siendo revelado a Joseph estaba muy relacionado justo con la promesa que Yahweh había dado anteriormente a su bisabuelo Abraham. Vamos a Génesis capítulo 15, versículo 13 al versículo número 16. Génesis capítulo 15, versículo 13 al versículo número 16. Entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Fíjate qué interesante, cómo, repito, el sueño de Joseph tenía mucho que ver con un acto profético que había sido dado de Yahweh hacia su bisabuelo Abraham. Génesis capítulo 37, versículo 9 y 10. Estamos con el sueño que estaba siendo revelado a Joseph, que es en Génesis, encontramos en Génesis capítulo 37, y ahorita nos quedamos con la lectura del versículo 9 y versículo número 10. Dice: soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo, fíjate muy bien en esta respuesta, y fíjate también muy bien en lo que había soñado, y subráyalo. Dice: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y ahora veamos la respuesta de su papá. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y ojo, y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Te dije ojo, porque mira, en este segundo sueño, repito, la respuesta de su papá hacia Joseph es: ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti? Sol y la luna y 11 estrellas. Mira, primero vamos a aclarar un punto muy importante. ¿Recuerdas quién fue la mamá de Joseph? Exacto, fue Raquel. A ver, Raquel ya no vivía, pues recordemos que murió justo cuando nace el hijo más pequeñito, que es Benjamín, el hijo menor de Jacob. Pero entonces, ¿por qué Jacob le dice a Joseph: ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? A ver, ¿a qué se refería? Te dije que en Joseph se muestra la figura profética de Yahshua, nuestro Mesías. Y veamos cómo lo escrito en la Torá se confirma en el Brit Hadashah, o el pacto renovado. Vamos a Filipenses capítulo número 2, versículo número 10. Filipenses capítulo número 2, versículo número 10. Dice: para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Te das cuenta? Salmos capítulo número 86, versículo número 9. Salmos capítulo 86, versículo número 9 dice: todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Te lo vuelvo a repetir. Los rabinos continúan enseñando en Joseph al Mesías que ellos esperan. Pero muy pronto será quitado el velo que por amor a nosotros, casa de Israel, fue puesto a ellos, y verán, comprenderán que Mashiach ben Yosef, que ellos esperan, es justo Yahshua, nuestro Mesías. Continuamos con Génesis capítulo número 37, versículo 11.
al versículo número 17. Dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a Joseph, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Joseph respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces Joseph fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Veamos sobre los puntos o lugares físicos que acabamos de leer. En primer lugar, Joseph debía dirigirse a Siquem, porque se suponía que era el lugar en donde estarían sus hermanos apacentando las ovejas. Pero resulta que no los encuentra allí, y por eso entonces se va a Dotán. A ver, ¿por qué a Siquem y no a otro lugar? ¿Sería porque Siquem era el lugar más cercano? Mira, veamos cómo en Siquem Yahweh había prometido a Abraham la tierra prometida. Génesis capítulo número 12, versículo 6 y versículo número 7. Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. El cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Y fíjate muy bien, en Siquem también los hijos de Jacob, específicamente Simeón y Leví, acabaron con los habitantes de Siquem por la deshonra contra su hermana Dina. Génesis capítulo 34, versículo número 25. Génesis capítulo 34, versículo número 25, dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Entonces fíjate muy bien, por lo tanto Siquem trataba de un lugar con promesa, pero además seguro. Pero ¿qué sucedió con los hermanos de Joseph? En lugar de estar en Siquem, se fueron a Dotán. Y fíjate qué interesante que Dotán justo se encontraba a unos 30 kilómetros al norte de Siquem, y que por allí pasaba la ruta de las caravanas, o bien por ahí pasaba la ruta de todas las personas que se dirigían a Egipto. Aquí la pregunta interesante sería, ¿qué andaban haciendo por aquel lugar los hijos de Joseph? Te digo que andaban haciendo por allá exactamente lo mismo que su hermana Dina. Seguramente querían conocer a las hijas de aquel lugar. Recordemos qué hizo Dina, que fue también hija de Jacob. Génesis capítulo 34, versículo número 1, dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y mira, así que si el desenlace con Dina por ir a conocer no fue bueno, seguramente el desenlace de los hermanos de Joseph por conocer aquel lugar tampoco habría sido bueno. Continuamos. Génesis capítulo 37, versículo número 18 al versículo número 28. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó Joseph a sus hermanos, ellos quitaron a Joseph su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y cuando pasaban los madianitas,
mercaderes, sacaron ellos a Joseph de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a Joseph a Egipto. A ver, veamos. Joseph fue vendido por piezas de plata. ¿Recuerdas quién más fue vendido o entregado por piezas de plata? Veamos quién más fue. Mateo capítulo número 26, versículo 14 y versículo número 15. 15 y 16. Dice Mateo capítulo 26, versículo 14, 15 y 16. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿De quién estamos hablando? De Yahshua. ¿Te das cuenta cómo Joseph fue vendido o entregado por piezas de plata? De la misma manera que fue vendido o entregado Yahshua. No cabe duda que Rubén pudo haber hecho algo más, pero no lo hizo. Y pudo haber hecho algo más, pues Rubén se trataba del hijo mayor. Versículo 31 al versículo número 36. Dice: entonces tomaron ellos la túnica de Joseph. Estamos con Génesis capítulo número 37. Génesis capítulo 37, versículo 31 al 36. Entonces tomaron ellos la túnica de Joseph y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, Joseph ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Si nos quedamos con esta parte, diríamos: bueno, pobre de Joseph, todo lo que atravesó, todo lo que pasó. Pero vamos a ver más adelante cómo hubo un propósito. Fue entregado, fue maltratado, pero con un propósito. ¿Y sabes una cosa? De la misma manera que Yahshua también fue entregado con un propósito. Vamos a continuar, y aquí hay una especie de paréntesis con esta lectura que estamos viendo. Vimos en el capítulo número 37 a los hermanos de Joseph, pero luego viene el capítulo número 38 en Génesis, y es una especie de paréntesis, porque de repente brincamos a ver justo a Judá. Vamos a ver qué sucedió con Judá. Génesis capítulo 38, versículo 1 al versículo número 6. Dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Esto significa de noble familia. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo. Ojo, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Mira, algo interesante es que recordemos que previamente se había ordenado el que no buscaran mujer en la tierra de Canaán. Pues como ya habíamos visto, las hijas de Canaán eran mujeres idólatras, eran mujeres que consultaban a los muertos. Vamos a verlo, Génesis capítulo 24, versículo número 3, dice: y te juramentaré por Yahweh, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. Esta fue una instrucción de Abraham. Ahora vamos con Isaac. Génesis capítulo 28, versículo número 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujeres de las hijas de Canaán. Ahora veamos cómo de igual forma también se le pidió a todo Israel que no tomaran mujeres de las hijas de Canaán. Deuteronomio capítulo número 7, versículo 1
al versículo 3. Cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Yahweh, tu Elohim, las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Y no harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Mira, no cabe duda que Judá ignoró la advertencia. No solamente se casó con una mujer cananea, sino que además, pues él se alejó de sus hermanos. Vamos por favor al capítulo número 39, Génesis, capítulo 39, y continuamos con el versículo 1 al versículo número 6. Este es como una especie de paréntesis muy interesante, porque ahora continuamos con la historia de Joseph. Llevado pues Joseph a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Yahweh estaba con Joseph y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Yahweh estaba con él y que todo lo que él hacía Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Así halló Joseph gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de Joseph. Y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de Joseph, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era Joseph de hermoso semblante y bella presencia. Fíjate muy bien, no cabe duda que la presencia de Yahweh estaba con Joseph. Lo guardó, lo protegió y le dio gracia delante de las personas y las autoridades. Luego encontramos que Joseph es juzgado falsamente, justo por la esposa de Potifar, y por lo tanto es encarcelado, y allí es cuando conoce a un panadero y a un copero. Acompáñame a Génesis, capítulo número 40, versículo 1 y versículo número 2. Aconteció después de estas cosas que el copero y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. A ver, ¿sería casualidad este evento? No, pues la forma en la que se descubriría de la revelación que tenía Joseph con sus sueños. Primer sueño, veamos. Génesis capítulo 40, versículo 9 al versículo 12. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a Joseph y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en la mano de Faraón. Y le dijo Joseph: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Ahora veamos el segundo sueño. Versículo 16 al versículo número 23. Dice: viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a Joseph: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió Joseph y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado Joseph. Y el jefe de los coperos no se acordó de Joseph, sino que lo olvidó. Y esta historia apenas inicia, pero me gustaría que podamos ver varias similitudes, repito, con la vida de Joseph como un prototipo de Mesías. Fíjate muy bien, Joseph fue el hijo amado de Jacob, de la misma forma que Yahshua es el hijo amado de Yahweh. Mateo
capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fíjate bien, Joseph usó una túnica de diversos colores, la cual sus hermanos envidiaron. Y veamos ahora la similitud con Yahshua, justo cuando está ante Herodes. Lucas capítulo 23, versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Fíjate bien, Joseph era pastor de ovejas, de la misma forma que Yahshua es el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo número 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjate muy bien, los hermanos odiaban a Joseph. Lo leímos. De la misma forma que Yahshua fue rechazado y odiado. Juan capítulo 7, versículo número 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Fíjate bien, Joseph les habló sobre su futura gloria, y Yahshua también habló acerca de su gloria. Mateo capítulo 26, versículo número 64. Yahshua le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo en las nubes de los cielos. Otra similitud. Joseph fue enviado por el Padre para ayudar a sus hermanos. ¿Y qué crees? Yahshua fue enviado por el Padre para una misión muy similar. Juan capítulo 3, versículo 16 y versículo número 17. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjate bien, los hermanos de Joseph conspiraron contra él. Veamos ahora qué pasó con Yahshua. Juan capítulo 7, versículo número 30 al versículo número 32. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Mashiach, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Fíjate muy bien, Joseph fue puesto en una cisterna vacía. Lo dieron como muerto, pero después salió de allí vivo. Ahora veamos qué sucedió con Yahshua en Mateo capítulo 27, versículo número 60. Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Fíjate muy bien, la túnica de Joseph fue teñida en sangre de carnero como si fuera su propia sangre. Veamos ahora en Apocalipsis capítulo 19, versículo número 13. Apocalipsis capítulo 19, versículo número 13 dice: estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. ¿Te das cuenta de tantas similitudes que hay? Ahora, repito, no te estoy diciendo que Joseph fuera el Mesías, pero sí te digo que Joseph era un prototipo de Mashiach. Mashiach es justo Yahshua. Y algo bien interesante, repito, es que hoy la casa de Judá, los rabinos particularmente, no se han dado cuenta de esta similitud por amor. Yahweh ha tenido compasión por la casa de Israel, de la cual formamos tú y yo parte. Recuerde Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Amado pueblo de Israel, esta gran historia apenas continúa. Que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavua Tov. Bendiciones.